La idea era hoy traerles un tema que es un tema bastante recurrente en el consultorio, que tiene que ver con las situaciones que se generan a partir de un trastorno que está especificado como un trastorno de la alimentación. Dentro de lo que nosotros entendemos y conocemos por trastornos de la alimentación, básicamente la bulimia y la anorexia. Hablamos de anorexia nerviosa cuando vemos que un sujeto tiene dificultades en la ingesta de alimentos. O sea, el paciente no come, no elige comer. No hay ninguna otra dificultad que no sea justamente la de una decisión que está directamente ligada a un terror a engordar. Por otro lado, la bulimia, que también es como el anverso de la misma moneda, tiene la lógica del terror a engordar, pero a diferencia de la anorexia, en la bulimia hay ingesta y luego esa ingesta es compensada por actos que tienen que ver directamente con la compensación, como el vómito, básicamente, u otros tipos de situaciones con la comida. Todo esto genera cuadros bastante complejos, ¿no? En el caso de la anorexia, también hay anorexias restrictivas, que son cuando los chicos, cuando los pacientes no comen, y también podemos pensarlo como anorexias compensatorias, cuando el paciente no solo deja de comer, sino que aparte genera algún tipo de actividad física, que puede ser también los vómitos autoinducidos, como para compensar la sensación de haber ingerido algo que pueden llegar a engordarlos. Mucho se ha hablado en relación a que estas patologías están claramente atravesadas por una cultura que de alguna manera venera y, y como que genera un bienestar el hecho de la delgadez. O sea, la delgadez en nuestra cultura es como como una posición, como que da un estatus y da una situación de elegancia y da una situación estética, que es un poco el objetivo de muchos de los sujetos de nuestra cultura. Por lo tanto, uno podría pensar que hay un atravesamiento también en relación a un mandato cultural, a un mandato social, como para que el paciente llegue a estas instancias. No obstante, uno se pregunta si solo el mandato social, si solo el hecho de que la cultura exija ciertos parámetros estéticos puede llegar a generar una patología de esta índole. Y ahí es donde aparecen un montón de preguntas, ¿no? Eh, Porque no todos, no todas, eh, llegan a estas situaciones patológicas y todos estamos atravesados por los mismos mandatos culturales. ¿Qué hace? Que hayan algunos sujetos que puedan vérselas con la demanda del contexto y otros que sientan la necesidad de generar situaciones extremas en donde su cuerpo y sus emociones se ponen tan en riesgo. Bueno, yo creo que ahí es donde podemos pensar en articular esto con lo que veníamos trabajando en relación a la clínica del vacío. En una emisión, creo que 2 o 3 programas atrás, trabajamos sobre lo que es la clínica de vacío y decíamos justamente que en esa sensación de vacío es donde el sujeto no encuentra alternativas defensivas frente a distintos tipos de embestidas, sea embestidas del mundo externo que demandan, por ejemplo, patrones de moda o estéticos, o también decíamos demandas internas, demandas pulsionales que tengan que ver con la necesidad de descargar en acto algo que tiene que ver justamente con la incapacidad de simbolizar aquello que nos está ocurriendo. En estos casos, yo creo que es evidente que hay una incapacidad de simbolización de todo aquello que el sujeto no está pudiendo decir, no está pudiendo expresar en relación a esta demanda cultural y generar un espacio donde se habilite la palabra, en donde el sujeto pueda expresar, pueda poder poner en palabras esto que está poniendo en acto, porque en definitiva dejar de comer o comer en exceso o generarse un vómito o generarse un maltrato físico es un acto que nosotros entendemos como pulsional justamente en la medida en que no está atravesado por la lógica
del pensamiento, ¿no? No es algo elaborado, no es algo que es pasible de ser expresado por vía de la palabra. Algo claramente no se está pudiendo decir, algo no se está pudiendo expresar, y creo que el objetivo de generar un espacio que habilite la palabra, que habilite la emergencia de lo subjetivo y de aquello que hace del sujeto un padeciente frente a las demandas de nuestra cultura, de nuestra sociedad, es lo que posiblemente puede llegar a generar una alternativa distinta. Hay muchos tratamientos para este tipo de patologías, algunos que directamente trabajan con las conductas o con los modos de pensar o con las emociones. Y yo les comento otro tipo de alternativas que tiene que ver con habilitar al sujeto a poder expresar simbólicamente lo que claramente no puede simbolizar de otra manera que no sea con el acto pulsional, o sea, con el hacerse daño y el hacer daño al entorno. Los dejo con esta inquietud, los dejo con esta pregunta. Es una patología que, si bien es más visible en épocas estivales, no deja de ser acuciante todo el año, y en el consultorio aparecen muchísimos casos de patología alimentaria en estas épocas. Así que lo seguimos trabajando. Les dejo un saludo grande y nos vemos en próximas emisiones.